Mis hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga, qué privilegio estar una vez más con ustedes hoy sábado en este servicio de Generación de Fuego. Un saludo muy especial a todas las personas que nos visitan por primera vez, un saludo muy especial a toda la iglesia, a todos los hermanos de las diferentes redes y ministerios, y un saludo muy especial a todos los jóvenes de Generación de Fuego. Espero que usted esté disfrutando esta serie, espero que usted esté disfrutando la palabra que estamos compartiendo acerca del mensajero de fuego. Ya esta es la quinta conferencia, la quinta enseñanza de esta serie. Espero, como les digo, que el Señor esté hablando a su corazón, que usted disponga todo su ser, que tome nota de lo que estamos aprendiendo, abra su Biblia y disponga su corazón para que en esta noche adoremos al Señor y aprendamos acerca de su palabra. ¿Qué tal si oramos antes de comenzar? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te glorificamos y te bendecimos y te honramos con todo nuestro corazón. En esta noche queremos pedirte que hables a lo más profundo de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo y tu hermoso Espíritu Santo hable a nuestra vida, abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, y hoy podamos ser sensibles a tu voz y sensibles a tu palabra. Gracias por este tiempo tan precioso de alabanza que tuvimos, por el tiempo de anuncios y por esta palabra que tú vas a enseñarnos hoy y vas a hablar a nuestro corazón. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces el tema que tenemos para esta noche, quiero recordarle antes que la semana pasada trabajamos acerca de una voz que clama en el desierto y vimos algunas características de la vida y del ministerio de Juan, de la misión de Juan en la tierra y de la respuesta que él le dio a un grupo de sacerdotes y levitas que vinieron al desierto a preguntarle quién era él, cuál era su ministerio. Entonces vimos que la respuesta de Juan fue: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y que con esta respuesta engrandeció el nombre de Cristo, engrandeció el nombre de Jesús y mostró la fidelidad a su ministerio y mostró un compromiso y una identidad clara de lo que Dios estaba haciendo en su vida. En esta noche quiero compartirle acerca del predicador. Es que este mensajero de fuego no solamente fue una voz profética, no solamente fue un gran hombre entre tantos nombres. Este mensajero de fuego no solamente fue un testigo del mensaje del evangelio y de la luz divina. Este hombre llamado Juan el Bautista no solamente fue una voz que clamaba en el desierto, sino que Juan el Bautista fue un predicador. Y podríamos casi pensar que fue uno de los mejores predicadores de la historia. ¿Y por qué el Bautista fue uno de los predicadores más grandes de la historia? Eso vamos a verlo entonces en el desarrollo de esta enseñanza. Quiero que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Las dos enseñanzas anteriores las estuvimos trabajando en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver un poco acerca de lo que Mateo vio, escuchó y percibió en la historia de Juan el Bautista. Mateo, capítulo 3, versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que aún Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano,
y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí en estos 12 versículos, hermanos, tenemos una descripción del llamado y del ministerio de Juan el Bautista como predicador. Y esto es muy, muy importante. Porque una de las cosas más espectaculares y maravillosas de este maravilloso personaje es su predicación, ya que su predicación era diferente. Juan fue un predicador único. Y tal vez cuando Jesús se refirió en Mateo capítulo 11, que dijo que no había nacido de mujer. Es más, quiero que lo leamos, aunque vamos a ver algunas cosas en otras enseñanzas acerca de este pasaje, pero quiero hoy tomar este versículo. Mateo capítulo 11, verso 11. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, si Jesús dijo que nacido de una mujer no había otro mayor que Juan el Bautista, yo casi que me atrevería a pensar o a decir que en la historia, aparte de Jesús, no hubo un mayor predicador que Juan el Bautista. Su predicación era diferente, su predicación tocó el corazón de su generación. Por su predicación fue aceptado por muchos y rechazado por otros. Cuando Jesús estaba diciendo que no había nacido de mujer un varón como Juan el Bautista, yo pienso que estaba haciendo una descripción de su carácter, de su personalidad, de su llamado, pero también específicamente de su predicación. ¿Por qué entonces compartir acerca de esta predicación de Juan? Quiero hoy recordar algunas palabras del pastor Wilson Gutiérrez, que nos las enseñó hace mucho tiempo, y él dijo, hablando acerca de los predicadores, él habló de 3 clases de predicadores. Él dijo, hay una clase de predicadores que uno nunca debe escuchar. Hay una clase de predicadores que uno puede escuchar de vez en cuando, y hay otra clase de predicadores que uno nunca puede dejar de oír. Y yo pienso que Juan el Bautista es uno de esos predicadores que uno nunca puede dejar de escuchar, porque su predicación, aunque confronta, aunque es fuerte, aunque es diferente, es una predicación llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, acá dice que en aquellos días. Estamos hablando que del capítulo 2 al capítulo 3 habían pasado aproximadamente 30 años. Esta es la historia que nos cuenta más o menos entre la visita de los magos, la matanza de los niños por orden de Herodes, a la predicación de Juan habían pasado 30 años. ¿Por qué el evangelista Mateo, al escribir esta parte del evangelio, pasa de la historia de Jesús a la predicación de Juan? Es que esta parte era relevante e importante para conocer mucho más su ministerio. Y quiero empezar diciéndole cuáles eran aquellos días. Ya habíamos visto en enseñanzas anteriores que eran días de inmoralidad, de corrupción religiosa, política, días diferentes, días peligrosos, días donde la religiosidad estaba por encima de los mandatos divinos de la palabra de Dios, donde la vida religiosa estaba por encima de la vida práctica. Eran días diferentes, días difíciles. Y quiero leer unas frases de un escritor referente a esos días. Dice, entre los peñascos áridos del desierto de Judea y la reconfortante ribera del río Jordán había surgido pues una figura extremadamente llamativa, un hombre malicento debido a la austeridad de su dieta y penitente por su forma de vestir, que cautivaba la imaginación de sus contemporáneos. Sin embargo, esto lo logró Juan no solo por habitar en el desierto y tener un estilo de vida peculiar, sino también mediante su predicación. Es decir, que la grandeza de este hombre y lo llamativo de este hombre, no solamente su forma de vestir y su forma de comer, sino su predicación. Lo primero que quiero compartirle es acerca de su ministerio. Ya entonces dice en el versículo 1 que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando específicamente en el desierto de Judea. Versículo 2, y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese versículo 2 lo voy a tomar en el punto 3 porque me parece que hace parte más de los pasajes que están más abajo. Pero quiero saltarme al versículo 3 y 4 para este primer punto, su ministerio. Era un contexto donde el legalismo reemplazó la gracia, por lo tanto, su generación requería un hombre
con un ministerio diferente. Este hombre era Juan. Dice que pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Esto no lo voy a ampliar mucho porque ya lo habíamos visto en una conferencia anterior. Pero entonces dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Esta parte es importantísima para entender la predicación de Juan. Aunque el pasaje se centra en su predicación, el evangelista quiere describirnos también parte de su vestidura, de su comida y de su ministerio. Ya sabemos que su ministerio era ser una voz que clamaba en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus pasos. Es decir, que él era como este siervo que venía y organizaba el camino para que el rey pasara. En este caso, Juan el Bautista entonces era el siervo y Jesús era el Señor o el rey que iba a pasar. Él tenía esa labor de limpiar el camino, despojar el camino y en su ministerio mostrar que Cristo iba a venir. Ya sabemos también algunas cosas acerca de su comida y de su vestido. Solamente dice Juan que tenía una dieta diferente, es que comía miel silvestre, langostas o saltamontes, que según la palabra en Levítico estaba permitido comer a los profetas de algunas clases de aves o de animales, y este era permitido. Ahora, Juan tenía una forma de vestir diferente a los sacerdotes. Ya sabemos que se vestía con una túnica de pelo de camello. Pero esto va mucho más allá. La gente estaba esperando un profeta como Elías. Entonces su vestimenta, su forma de vestir, de comer, de caminar y de predicar fue lo que llamó la atención de la gente, porque fácilmente pudieron haberlo confundido con Elías. Ahora, en el segundo punto, su impacto. Y está en el versículo 5 y versículo 6. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Note que el impacto de la predicación de Juan, el impacto de este hombre, llamó la atención de los líderes religiosos de su tiempo. Este impacto de su predicación fue muy impresionante, porque Juan fue un verdadero predicador. A pesar de que habían pasado 400 años, él impactó la generación con una predicación fresca, diferente, que el pueblo necesitaba escuchar. Ahora, la peregrinación de algunos habitantes de Jerusalén para ir a escuchar a Juan en el desierto tiene cierta ironía, o conlleva cierta ironía. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que los religiosos de su época no fueran a Jerusalén, a Sión, el lugar que se suponía era el lugar de salvación o de adoración, y dejaron de ir al lugar, al templo, por ir al desierto? ¿Qué fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto de la predicación de Juan para que los sacerdotes, para que muchos de los escribas, para que muchos de los seduceos, de los fariseos, para que muchos de estos personajes importantes y religiosos de su época vinieran al desierto a escuchar a Juan? Es contrario a la idea nacional que consideraba a Sión como el lugar de culto, como el lugar de salvación. Es diferente. En la gente había una necesidad, y no fue ir a Jerusalén, sino que sintieron la necesidad de emigrar, de desplazarse hacia los desiertos, hacia estos áridos desiertos donde estaba Juan, para encontrarse con este mensajero de Dios, el mensajero de fuego. Ahora dice que salía él, Jerusalén, Judea y las provincias alrededor del Jordán. Eran muchos los que salían a escuchar el mensaje. Eran muchas personas las que querían escuchar este gran mensaje. Y no solo escucharlo, sino que dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo era un acto que hacían los judíos con creyentes que querían iniciar en el judaísmo. El bautismo era una práctica común para los judíos. No fue Juan el que inició bautizando, ya era una práctica común por los judíos. Y quien quería ingresar al judaísmo, quien quería ser parte de esta comunidad religiosa, debía bautizarse. Entonces, estos hombres, esta gente, las personas de este tiempo conocían muy bien este rito del bautismo. Juan se valió de este acto simbólico para contemplar, para contemplar el poder, la grandeza de Cristo, pero para conducir a su generación y conducir al pueblo al arrepentimiento a través de su predicación. El bautismo era una señal de arrepentimiento y perdón. Todo hombre estaba llamado a bautizarse. Al igual que en este tiempo, todos los seres humanos, y usted, hermano, que me escucha, o tú que me escuchas por primera vez, estás llamado a bautizarse.
no como un acto religioso, no como un acto simbólico, sino como una actitud de obediencia y del corazón, entendiendo que solo Cristo puede salvarnos. Pero él bautizaba en un lugar específico, el Jordán. El Jordán era un río más o menos de unos 110 kilómetros de largo. En esta parte, lo más importante es que estaba entre el mar de Galilea y el mar Muerto, y Jerusalén se hallaba a unos 30 kilómetros del río Jordán, donde Juan estaba predicando. Y en este río Jordán sucedieron algunos acontecimientos maravillosos de la nación de Israel. Fue allí, en el río Jordán, donde los israelitas renovaron su pacto. Esto está en Josué capítulo 1 y capítulo 2. Fue allí donde ellos renovaron su pacto. Fue allí donde ellos se comprometieron con Dios. Y en este mismo lugar era donde Juan estaba invitando a hacer lo mismo, pero ya era a través del bautismo. Dice entonces que al ver muchos de los fariseos y los saduceos, dos grupos de personas que querían escuchar y ver a Juan. Este grupo de fariseos y saduceos eran dos de los grandes grupos del tiempo de Jesús. Dos grupos religiosos del judaísmo con pensamientos diferentes y contrarios. Los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles y los demonios, mientras que los saduceos no creían en muchas de estas cosas. Se iban más por el ámbito político que religioso, y los saduceos estaban concentrados en cumplir la Torá, es decir, de Génesis a Deuteronomio. En cambio, los fariseos creían en cosas diferentes. Aún así, estos dos grupos religiosos, con tantas diferencias, se unen en contra de Jesús, y muchos en contra de la predicación de Juan. Ahora, acá hay algo muy interesante, y es la respuesta de Juan a este grupo. Dice que al verlo, muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando Juan estaba hablando de una generación de víboras, es que los antiguos pensaban que algunas clases de víboras salían del interior de sus madres, comiéndoselas al abrir un hueco para salir. Lo que Juan estaba diciéndoles entonces era más fuerte de lo que pensamos. Juan, al decirles víboras, les estaba diciendo: ustedes son asesinos de sus propias madres. Juan utiliza también una metáfora, las serpientes que huyen del fuego, para describir la postura de los líderes religiosos ante la ira venidera. Juan enfrentó a Herodes, a los líderes religiosos de su época, lo cual no solo era peligroso, sino fascinante para la gente común. Su mensaje era poderoso y real. La gente necesitaba oír algo más que la práctica y costumbre religiosa. La gente necesitaba el evangelio, un mensaje que no solamente fuera fresco, sino contundente. Por eso ellos vienen y le dicen Rabí. Ahora, quiero que veamos algo mucho más en esto. Estos dos grupos se presentan entonces ante Juan, y Juan los recibe con una exhortación tremenda, diciéndole: generación de víboras. Y aquí empieza entonces su predicación, y este es el punto en el que más quiero centrarme, su predicación. Quiero tomar el versículo 2 y quiero tomar el versículo del 8 al 12 para enfocarme en la predicación. ¿Por qué su predicación tuvo tanto impacto? Si de decenas de años después, cuando los evangelistas pusieron por escrito los testimonios de Jesús, no pudieron relatar solamente los hechos de Cristo. Los evangelistas, tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan, sacaron un tiempo especial para escribir acerca de este precursor, para escribir acerca de este predicador que había impactado su generación. Ahora, vamos al versículo 2 para hablar de su predicación. Dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note entonces la predicación de Juan el Bautista. Él comienza diciendo: arrepentíos. Así empieza la predicación de Juan. ¿Por qué su mensaje logró reunir e inspirar tanta gente? ¿En qué consistió este mensaje tan cautivante para los que lo escuchaban? Siendo un mensaje que hablaba de arrepentimiento, siendo un mensaje que les dijo generación de víboras, siendo un mensaje tan fuerte, tan contundente, ¿por qué cautivó el corazón de sus oyentes? El Evangelio de Mateo resume la predicación de Juan en esta frase:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mediante esta predicación, mediante este mensaje, Juan estaba anunciando la llegada de una realidad nueva y la necesidad apremiante de una preparación. La gente, sus oyentes, necesitaban preparar su vida y su corazón, y esto era lo que la predicación de Juan estaba haciendo en los corazones. Su mensaje se centraba en el reino de los cielos, el mismo mensaje que según los evangelistas o los escritores de los evangelios dicen que dio Jesús. El reino de los cielos empieza cuando Dios entra en la historia de la humanidad encarnado en un hombre. Ahí comienza a desarrollarse el reino de los cielos. Y Él dice, arrepentíos. Esta palabra arrepentimiento es una palabra griega, metanoia, y viene de la raíz o del verbo arrepentirse, que significa volver o dar vuelta. Según Isaías 3:15, este era el llamado que Dios le estaba haciendo al pueblo. Volverse significa retomar a Dios en obediencia y confianza para cumplir la ley y su voluntad. La conexión de este verbo con la frase metafórica caminar en la senda de rectitud, según Proverbios 8:20. Quiero leerle lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 20. Dice, por vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de juicio. Entonces, esto está evocando a la imagen de una persona que en un viaje se ha extraviado del camino. Una persona que caminaba hacia un viaje y en medio del viaje se extravió del camino. Entonces llega un momento en el que la persona cae en cuenta del error y tiene que mirar hacia otro lado y proseguir el camino. Eso es arrepentimiento. Una persona que en el caminar de la vida se había extraviado del lugar donde debía llegar, se había extraviado del viaje al que se dirigía, tiene que hacer un pare en el camino, tiene que parar y pensar, por donde estoy, donde me encuentro, es un error. Necesito volver y mirar cuál es el camino y retomar el lugar. En sí, eso es básicamente el arrepentimiento. Este llamado es un cambio de vida. Es un llamado para que las personas, para que los oyentes se vuelvan al Señor, para que cambien el rumbo de su vida, y no solamente como un cambio momentáneo o pasajero, sino un cambio prolongado, que siempre esté en busca de Dios. Su predicación sobre arrepentimiento se centraba entonces en hacer volver el corazón de quienes lo escuchaban. La doctrina del arrepentimiento es una doctrina de la cual muchos no quieren escuchar hoy, pero la doctrina del arrepentimiento es una doctrina fundamental del Evangelio de la Gracia. Muchos quieren escuchar hoy como Herodes. Hay muchas personas hoy en la iglesia que como Herodes quieren escuchar buenos mensajes, quieren que le enseñen de escatologías, de filosofías, quieren que le enseñen sobre tiempos finales, sobre el anticristo, sobre qué va a pasar en los tiempos finales, pero no quieren escuchar la doctrina del arrepentimiento. Y esta doctrina es fundamental. Hay muchas personas que llevan años en la iglesia y no conocen la doctrina del arrepentimiento. Hay personas incluso que sirven a Dios en diferentes ministerios, en diferentes cosas, y no conocen la doctrina del arrepentimiento. Pues el evangelista, el profeta Juan tenía enfocado en su corazón, tenía claro en su mente, en su vida y en su ministerio cuál era la doctrina del arrepentimiento. Por eso esta fue su predicación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exhortaba a la gente a ir mucho más allá de las palabras y ritos religiosos. Debían cambiar su conducta. Nuestras palabras deben de ir de acuerdo a nuestras acciones. Y era lo que los fariseos, saduceos y muchos de los que lo escuchaban no hacían. Tenían ritos religiosos, tenían prácticas religiosas, pero no tenían un estilo de vida diferente. No es suficiente con ir a la iglesia, no es suficiente con escuchar predicaciones, con ofrendar o diezmar. No es suficiente, se necesita un estilo de vida diferente delante de los demás o sin estar delante de la gente, en la intimidad o en la compañía, tener una conducta diferente. De esto estaba hablando el profeta Juan, de esto estaba hablando el mensajero de fuego, de tener un estilo de vida diferente. Era lo que él quería enseñarnos. El versículo 8 dice:
haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este era el llamado que Juan les estaba haciendo, que hicieran pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no se queden en las palabras, no se queden solo en prácticas, no, vayan mucho más allá, tengan una conducta, una vida realmente como Dios manda. Este era el llamado de este gran hombre. Para los profetas, la vuelta atrás, el volver en sí, el arrepentimiento, exigía que se demostrara a través de la conducta, mediante acciones tales como abandonar el pecado, evitar la apostasía, la idolatría y tomar el camino de la justicia y la rectitud. Por eso la exhortación es mucho más fuerte, y Juan dice en el versículo 9: no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces no hay excusa, no hay forma de excusarnos. Tal vez una de las excusas de ellos de las excusas que ellos tenían era decir, es que somos descendientes de Abraham. Y Juan dice, eso no es suficiente, no hay excusas. Dios manda a que se arrepientan, Dios manda a que lo busquen con todo el corazón, a que vivan y caminen como debe de ser. Esa era la predicación de Juan el Bautista. No había excusas para un profeta como este. Y no hay excusas hoy día delante del Señor. No podemos sacar excusas baratas. No podemos sacar excusas religiosas diciendo, es que yo voy a la iglesia, es que yo de vez en cuando escucho predicaciones, es que yo no soy tan malo, es que yo no le robo a nadie. Hay personas que dicen, yo no robo, yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, entonces yo no necesito. No, todos necesitan arrepentimiento. Es lo que la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces el apóstol Pablo, hablando en Hechos capítulo 17, cuando estaba predicando en Atenas, él entendía la doctrina del arrepentimiento. Los apóstoles comprendieron que esta doctrina era fundamental para que la gente fuera salva, que la gente se arrepintiera, no por el hecho de bautizarse, sino por el hecho de comprender la grandeza de Dios y que nosotros como humanos somos pecadores y le necesitamos a Él. Esto, hermanos, es muy, muy interesante. Dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Note entonces la analogía, la comparación que Juan hace tan impresionante. Él dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y él compara a sus oyentes con árboles, diciendo, el hacha está puesta. Y yo quiero decirte en esta noche, tú que me escuchas, que el hacha está puesta. Y el hacha está puesta aún sobre aquellos que creen caminar con Dios. ¿Cómo entendemos este pasaje? Juan el Bautista está dando un mensaje que confronta, que exhorta a su audiencia. No es una predicación motivacional, no es una predicación para hacer feliz a sus oyentes, no es una predicación de sanidad y milagros, es una predicación que exhorta al pueblo de Dios a volverse a Dios, es una predicación que exhorta al pueblo de Dios a caminar con Dios, a vivir para Dios, a dejar las cosas mundanas, a dejar el pecado, a dejar las cosas pasadas y a caminar en la voluntad de Dios. Por eso su exhortación es tan fuerte que él dice, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Yo quiero decirte, el hacha de Dios está puesta y lista para cortar todo árbol que no dé fruto. Es decir, Dios corta la improductividad. Dios quiere que seamos productivos, y no estoy hablando simplemente de una productividad ministerial o de servicio o de función de dones. Estoy hablando de una productividad de carácter, de testimonio, de obediencia, de santidad. Y todo cristiano que confiese ser cristiano y no viva una vida práctica de obediencia, de santidad, de perseverancia, de fe, de humildad, de caminar en la voluntad de Dios, quiero decirte que ese es el día para que te arrepientas. Si tú que me escuchas
has desobedecido a la voz de Dios, si tú que me estás escuchando en esta noche, Dios te está dando una oportunidad, no has sido un cristiano obediente, has vivido una vida en la pornografía, has vivido una vida en la inmoralidad, has vivido una vida en la desobediencia, has vivido una vida como te parece, tienes novios que no son cristianos, tienes novias que no son cristianas, haces lo que te parece, te comportas como quieres, vives tu propia vida y crees que poner versiculitos cristianos te hace cristiano y crees que poner imágenes y frases de Dios te hace un buen cristiano. No, quiero decirte que el hacha está puesta para cortar la raíz y si no te arrepientes serás cortado. Es lo que la palabra de Dios dice y es el mensaje que Juan dio. El hacha está puesta sobre líderes, pastores, cristianos y ministros que aparentan una vida religiosa, pero en realidad no viven como Dios quiere que vivan. El hacha está puesta para destruir, el hacha está puesta para cortar todo árbol improductivo. Empieza a dar fruto, empieza a caminar en la voluntad de Dios, era lo que Juan les estaba diciendo, arrepiéntanse, el reino se ha acercado, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, párense en el camino y miren por dónde están caminando, y si han caminado por un camino de error, por un camino diferente, vuelvan a Dios. Si tú te has apartado de Dios, si tú en este tiempo estás apartado de Dios, estás haciendo cosas que no son correctas, esta es una noche de arrepentimiento. El hacha de Dios está puesta y va a cortar muchos árboles, pero Dios te da la oportunidad. Dios te da la oportunidad, porque antes de decir que el hacha está puesta para cortar los árboles improductivos, Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado. Y déjame decirte que lo triste no es solo que es cortado, es que después de ser cortado, este árbol será echado en el fuego. Y estamos hablando que literalmente este fuego es el infierno. Es la predicación de Juan el Bautista. Muchos no quieren hablar del infierno. Muchos solamente quieren hablar de vidas victoriosas, de vidas buenas, de vidas felices, de vidas de supercampeones. Pero la verdad es que el hacha está puesta para cortar árboles que no dan fruto. Y esos árboles o personas que no dieron fruto para el reino de Dios arderán en el lago de fuego. Es lo que la palabra de Dios nos dice. En la Biblia existe el fuego para restaurar, el fuego restaurador, el fuego que llena, el fuego poderoso del Espíritu Santo, o existe el fuego del infierno para quemar todo árbol que no ha dado fruto. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Note la diferencia de estos dos fuegos. Note la diferencia de estos dos fuegos. Hay un fuego para destrucción, pero aquí hay un fuego que llena y es el fuego del Espíritu Santo. Juan entonces está exaltando la grandeza de Cristo y dice, yo simplemente bautizo con agua, pero Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Está diciendo, Cristo es excelso, Cristo es grande, Cristo es poderoso, yo simplemente puedo hacer esto, pero realmente quien salva es Él. El bautismo no salva, el bautismo prepara el camino, prepara el corazón, pero quien salva es Jesús, el que viene después de mí, porque es más poderoso que yo. Está exaltando la grandeza de Jesús. Ahora, esto es muy interesante. El bautismo es una señal exterior de una vida cambiada en lo interior. No es el agua la que cambia la vida, sino que es Cristo el que cambia el corazón. Juan se refirió en este capítulo a Pentecostés, a la fiesta o al día de Pentecostés que está en Hechos capítulo 2. Cuando él estaba diciendo, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, se estaba refiriendo a Hechos capítulo 2 y refiriéndose a que llegaría el tiempo donde todos los hijos de Dios seríamos llenos del Espíritu Santo. Versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan exhortaba, confrontaba, tenía una predicación radical y severa, aún con muchas otras palabras, dice Lucas 3:18. Entonces, ¿por qué Juan dice, su aventador está en su mano y limpiará su era? El grano es la parte de la planta que es utilizable, solo el grano. La paja es la cáscara exterior que no sirve para nada. Una paja inútil que será quemada en el fuego. En cambio, el grano es guardado en el granero. Jesús está diciendo, su ventador es una especie de ventilador que tomaba
el trigo y sacaba el grano, que era lo mejor, y expulsaba o echaba fuera la paja, que no servía para nada, o la cáscara. Y Él está diciendo, ya Jesús está listo y está trabajando y está limpiando su era. Y puede, hermanos, que en este momento haya entre nosotros verdaderos cristianos y falsos cristianos. Puede que entre nosotros haya verdadero trigo y cizaña. Puede que entre nosotros haya verdadero grano y cáscara. Pero Jesús está listo para limpiar su era. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo, en esta pandemia de COVID-19. Él está limpiando su iglesia. Él está limpiando su era para recoger el verdadero trigo, el verdadero grano, lo que sirve, y para echar en el fuego la cáscara y la paja que no sirve para nada. Espero en Dios que tú seas un árbol que dé fruto. Espero en Dios que tú y yo seamos un grano que sirva para extender el reino de Dios, y no simplemente una cáscara o paja que está lista para ser echada en el fuego. Juan entonces estaba exhortando no solo con estas palabras, sino con muchas otras, como dice Lucas 3:18. Y voy terminando con este texto. Lucas 3:18 dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Aunque era un mensaje de exhortación, aunque era un mensaje confrontante, era un mensaje de las buenas nuevas. Era el mensaje del evangelio, y es el mensaje que no podemos olvidar. No podemos darle a la iglesia un mensaje barato, no podemos darle un mensaje que lo emocione pero que lo lleva al infierno. Hoy escuchamos en la televisión, en el internet, en libros, muchos mensajes que nos emocionan pero que nos llevan al infierno. El mensaje de Juan era un mensaje desafiante, que impactaba, que hasta a veces nos hacía enojar, pero era un mensaje directo de parte de Dios. Era el mensaje del evangelio, era el mensaje de las buenas nuevas del Señor. ¿Por qué una predicación tan fuerte llegó a cautivar el corazón? ¿Sabe por qué? Porque Juan los confrontó con la verdad, los incomodó y desafió las conciencias de sus oyentes. Espero, mi hermano, que en esta noche esta enseñanza haya desafiado tu corazón, desafíe tu conciencia, y si estás caminando por donde no debes, arrepiéntete en esta noche y busca a Jesús con todo tu corazón. Y si te proclamas a ti mismo como cristiano, has ido a encuentros, has escuchado muchas enseñanzas, pero sabes que no estás caminando conforme a la voluntad de Dios, arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está cerca. Jesús regresará pronto, Jesús viene pronto por su iglesia, y los árboles que no dieron fruto serán cortados y echados en el fuego. Y la cáscara y la paja que no sirve para nada será cortada y será quemada. Por eso en esta noche busca a Dios. Juan no enseñó 3 pasos para ser feliz. En cambio, Juan enseñó 3 pasos para ir al infierno, para que nunca fuéramos allá. Es lo que Dios quiere. La verdad del mensaje del evangelio es que el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 del 15 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El llamado de Dios a que creamos, el llamado, la predicación de Juan el Bautista era un llamado de arrepentimiento para que creyeran en el Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si has rechazado el evangelio, la verdad de Dios, o la rechazas alguna vez, ya entonces has sido condenado. Eso fue lo que Juan el Bautista estaba resaltando en su predicación. ¿Qué tal, mis hermanos, si en esta noche oramos y damos gracias a Dios por su palabra? Le pedimos al Señor que nos ayude, que ponga un arrepentimiento genuino, que conozcamos la doctrina del quebrantamiento, del arrepentimiento, de la humillación, y busquemos a Dios con todo el corazón. Es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de buscar a Dios. Y no jugar con las cosas celestiales, y no jugar con las cosas divinas. Tomar el ministerio, tomar el llamado, tomar el evangelio con seriedad. La seriedad que requiere una vida de obediencia a la palabra. Oremos a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Gracias por hablar a lo más profundo de nuestro ser. En esta noche alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le damos gracias a Dios por la vida del mensajero de fuego, por su predicación y su enseñanza. Una predicación transformadora, una predicación que cambia, una predicación que confronta, una predicación diferente.
contundente, fresca, como la iglesia de hoy necesita escuchar un mensaje de arrepentimiento. Pensamos que solo necesitamos consuelo, pensamos que solo necesitamos ánimo, pero la verdad es que la iglesia también necesita ser exhortada, la iglesia también necesita ser llamada al arrepentimiento antes de que venga el día de la ira, antes de que venga el día del Señor grande y temible, en el cual Dios pagará a cada uno según sus obras. Que Dios perdone nuestros pecados y podamos buscarle a Él con todo nuestro corazón. Desechar la vida religiosa, de costumbres religiosas, y vivir una vida práctica de obediencia, santidad, comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que Dios haya hablado a tu corazón. Espero que empieces a caminar de la mano de Dios y nunca soltarle. Espero que empieces a dar fruto y que a través de esta enseñanza el predicador, en aquellos días vino Juan, en estos días ¿quién vendrá? En aquellos días vino Juan, en estos días espero que seas tú el que venga. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana en el nombre del Señor Jesús. Dios les guarde y Dios les bendiga. Hasta la próxima. Está